Génesis 19:24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Padre, gracias. Gracias porque su palabra, Señor, siempre nos enseña, siempre nos instruye. Ayúdenos, Señor, a que los que decimos que hemos creído en usted, de verdad, Señor, de verdad, le sigamos a usted, que obedezcamos el consejo suyo, ese mandamiento, esa ordenanza, ese precepto, que es una instrucción para una mejor vida en nuestra vida. Ayúdenos a seguirlo. Y aquellos que aún no le conocen, Padre, regálenos a nosotros la oportunidad de llegar, ese momento, esa plática, ese momento, Señor, y poder presentarles el plan de salvación. Ayúdenos, Señor. Padre, gracias, y que su palabra se quede en cada corazón. Padre, aquellos que estamos acá, alguien que pueda estar escuchando, y aquellos también, Señor, que en YouTube van a estar, Señor, viendo este video de esta prédica. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. La destrucción de Sodoma nos enseña grandes verdades sobre la santidad de Dios. ¿A qué me refiero, hermanos? Que nosotros, según el libre albedrío que Dios mismo nos ha dado, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio la habilidad, nos dio el don, el regalo de poder tomar decisiones. Entonces, de acuerdo a ese libre albedrío que cada uno tiene, nosotros, cada uno, bueno, yo lo hice muchos años atrás cuando no era creyente, cuando no era seguidor de Jesucristo, sabía de Jesús, pero no le seguía, no creía en él. Yo decía que yo tenía control de mi vida, que yo podía hacer, porque como tenía ahí el fajito de algunos billetes, entonces yo decía, ya puedo hacerlo. Ya puedo hacer eso que está ahí, yo lo puedo comprar, eso que está ahí, yo puedo ir. Y yo puedo llevar a mi familia, o puedo ir solo y hacer travesuras y terribles errores de la vida. Y decía, a mí nadie me puede decir nada, porque ese dinero es mío. Qué tan equivocado estaba. Qué terrible equivocación. Y hoy, de verdad, digo, de verdad, qué tonto. Qué estúpido era en aquellos días. Porque ahora que el Señor, pues, por su gran misericordia, yo creo que a usted también y a mí nos ha dado la oportunidad de regenerar nuestra vida, de transformar nuestra mala manera de vivir. Y ahora al ver de forma retrospectiva, es decir, ver hacia atrás, de verdad da vergüenza aquella manera de vivir. Y al decir que la destrucción de Sodoma nos revela esa verdad sobre la santidad de Dios, es que Él es santo y toda rebelión, toda rebeldía espiritual, pues Él no la tolera. Delante de Él no puede estar porque Él es santo. Es santo, santo, santo. Somos nosotros los que nos equivocamos y pensamos que mucha gente, yo he escuchado decir, no, si Dios me acepta como soy. Qué locura más terrible. Si fuera así, si supongamos que fuera así, Dios no sería Dios. Cada uno de nosotros sería Dios. Porque diríamos, Dios me tiene que aceptar como soy. Es decir, Él se tiene que sujetar a lo que yo digo. No es así. Totalmente equivocado. Porque el Dios soberano, el Dios que creó los cielos y la tierra, el que tiene todo el poder, el que todo lo puede, el que es todo suficiente, Él es el que tiene el control. Tanto es así que si un día nos da un dolor de cabeza, no nos levantamos. Quedamos ahí, postrados. Fuerte dolor de cabeza, difícil de manejarlo.
También la destrucción de Sodoma nos enseña la necesidad de que debemos nosotros dar una respuesta al llamado de salvación que Él nos ofrece. La destrucción de Sodoma no fue un accidente de la naturaleza, que vinieron unos meteoritos. Hay quienes piensan de esa forma, que vinieron unos meteoritos y cayeron sobre la ciudad y destruyó. No, no fue así. De hecho, hay muchos estudios arqueológicos que dan evidencia de que es algo sobrenatural, algo que Dios lo hizo deliberadamente. Es decir, ese fue un acto deliberado de Dios. Dios quería dejarle a usted y a mí un ejemplo de lo que es, una pequeña muestra de lo que es la ira de Dios. Y que también nos enseña de que el pecado, el volvernos rebeldes, tiene consecuencias definitivas en nuestra vida. Para hacer un resumen de lo que vamos a meditar un poco, es de que los pecados de Sodoma fueron la soberbia. Bueno, esto lo estoy tomando y bueno, vamos a entrar en detalle y voy a ponerle en pantalla en el libro de Ezequiel. Allí nos describe, porque el Señor es tan maravilloso que no nos deja que nos queden dudas. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16, en el versículo 49, ahí vamos a comenzar. Y aquí describe por qué Dios destruyó a Sodoma. Y por eso es que les digo que no es algo que es un accidente de la naturaleza, que algún evento, no, es algo deliberadamente, es un acto de Dios que Él realizó. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Aquí le está hablando a Jerusalén, a Judea. Entonces le está poniendo el ejemplo de que la comparación de cómo fue destruida Sodoma, por qué razón fue destruida Sodoma, que era una ciudad que estaba ahí en los alrededores de Judea. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. 1, soberbia. 2, saciedad de pan. 3, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y 4, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Muchas veces uno a la ligera dice: bueno, Sodoma Dios la destruyó porque había mucho homosexualismo, ¿verdad? Y como lo vimos el viernes anterior, desde el más joven hasta el más viejo, los hombres ya no buscaban mujer, buscaban hombres para tener acto sexual, relación sexual entre hombres y mujeres entre mujeres. Esa era la razón por la que fue destruida, la que está relatada en los versículos del 1 al 16, allá en el capítulo 19 de Génesis. Pero acá en Ezequiel nos está dando la razón desde el inicio, porque el pecado, hermanos, es un proceso. No es que hoy yo digo: voy a ir a buscar a la fulanita y me voy a ir con ella unos 3 días y dejo a sola a mi esposa. No es algo que sale así, es un proceso. Esto puede ser un proceso que tome días, meses, años. Aquí en Ezequiel capítulo 16, versículo 19, comienza la descripción de cómo llegó el momento, o cómo llegó ese momento en que Sodoma fue destruida. Primero comienza con la soberbia. ¿Qué es la soberbia, hermanos? Soberbia es lo que hizo Adán allá en el Edén, lo que hizo Eva allá en el Edén, que Dios, habiendo dado la instrucción de decirle: de ese fruto, el fruto de ese árbol no lo debes comer. Esa fue la instrucción. Pero vino Eva y se dejó engañar por la serpiente, nos relata el Evangelio, y comió de ese fruto. Ella fue engañada. Pero también le dio a Adán, y Adán comió, dice allá en el capítulo 3 de Génesis. El que tenía conciencia de no tomar ese fruto era Adán, porque también Eva, pero el responsable era Adán, porque ya hemos dicho que en un hogar el líder, la cabeza principal es el hombre, y él es el responsable delante de Dios de esa familia, de ese hogar. A falta de un hombre, pues
que porque se fue, murió, estableció otro hogar, él va a pagar por todo ese desvarío, pero en el hogar continúa la mujer. A falta de un hombre, pues la mujer toma la cabeza del hogar. Pero hablemos del hombre, porque estamos hablando de Génesis capítulo 3, donde Adán deliberadamente, él también quiso desobedecer. Eso es rebeldía. No hacer conforme lo que Dios dice debe hacerse. La soberbia es el origen de toda maldad. El decir, yo puedo, yo quiero hacer lo que yo digo, eso es soberbia. Soberbia es no permitir que alguien superior venga y me diga qué es lo que debo hacer. Eso es soberbia. Cuando Dios nos dice, bueno, por ejemplo, en los mandamientos, en Éxodo capítulo 20, el Señor nos dice cómo debe ser nuestra forma de vivencia, de vivir en este mundo. Ahí nos da, tenemos 10 instrucciones que, bueno, los llamamos mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y muchas veces nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios dioses. Ya hay rebeldía, ya hay soberbia. Versículo 4 dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hacer lo contrario a lo que hemos leído es soberbia, es rebeldía. Porque el Dios de todo poder está dando la instrucción, el mandamiento. Versículo 6. Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A ellos les hace misericordias a millares, es decir, millares de misericordias. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo. Voy a repetir el 8. El 9, versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, que está dentro de tu casa. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 13, no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. Versículo 15, no hurtarás. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Toda acción, decisión que usted o yo tomemos en contra, que va en contra de lo que aquí dice, es soberbia. Hacer lo que se me antoja y que no está acorde a la voluntad de Dios es soberbia. Dios es radical, hermanos. Dios no es como muchos de nosotros que alguien nos convence y cambiamos de opinión. Dios no es así, si no, no fuera Dios. Él es Dios, el que existe desde siempre y hasta siempre. El que es todopoderoso, el que todo lo conoce, el que está en todo lugar, a nadie le puede engañar. Y la muestra es que cuando nosotros estamos en rebelión, en rebeldía, actuando soberbiamente, haciendo lo que Dios dice que no debemos hacer, la vida suya
y la mía, si yo ando en ese caminar, se complica, se degrada, se destruye, porque ninguna decisión que tomemos, que usted y yo que tomemos, o cualquier persona, cualquier decisión que tomemos en contra, que va retando lo que Dios dice, va a prosperar. No va a prosperar, porque, ¿sabe por qué? Sí que es tan sencillo, es de tan sentido común. Es porque usted y yo no tenemos control del futuro. Eso es lo básico. No controlamos lo que va a suceder el día de mañana. No lo controlamos. Controlamos lo de hoy. Si tuviéramos dinero, lo controlamos hoy. Si tuviéramos capacidades, lo controlamos hoy. Pero lo de mañana, nadie lo puede controlar. No sabemos si vamos a amanecer. No sabemos si los planes que tenemos se van a realizar. No sabemos. Solo Dios lo conoce. Por lo tanto, cualquier acción o decisión que tomamos en contra o que está en el sentido contrario a lo que Dios dice, se llama soberbia. Y ahí es donde comenzó Sodoma, su destrucción. A lo mejor fueron años, porque lo que nos cuenta el capítulo 19 de que Dios hizo caer fuego y azufre sobre Sodoma, eso habrá sucedido en 2, 3 horas, 4 horas, en la destrucción. Pero el inicio de esa destrucción no fue allí, fue, como dice Ezequiel, como lo leímos en Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, la saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Bueno, hemos hablado un poquito de la soberbia. Veamos a qué se refiere la saciedad de pan. Bueno, al meditar en estos versículos y todo este tema de la maldad de Sodoma y su destrucción, y tomando de referencia a Ezequiel capítulo 16, versículo 49, y que Dios dejó escrito aquí que el primer problema en el ser humano es la soberbia, y para sostener la soberbia lo que necesitamos es cualquier cosa que nos permita, puede ser dinero, puede ser conocimiento, puede ser un terreno, puede ser un negocio. Es decir, para no depender de Dios, usted y yo necesitamos otra cosa de la cual depender. Normalmente el dinero. Y trabajamos por el dinero, nos afanamos por el dinero. Yo no estoy diciendo que no debemos trabajar, claro que sí. Es parte de nuestra responsabilidad generar todo lo necesario, el ingreso para la familia, para sostener la vida de nuestra esposa, del esposo, de los hijos, de los nietos, si es posible. Como dice en Proverbios, es el padre de familia el que deja herencia a los hijos y el que provee a los hijos, y no al revés. Aunque los hijos, bueno, en otras áreas encontramos que deben ayudar a sus padres ya ancianos, pero cuando se está en el tiempo de crecimiento, los hijos su provisión viene del trabajo de su papá, de su mamá, y nos afanamos. Pero cuando nuestro corazón no está conforme a los planes de Dios, a la voluntad de Dios, a buscar y estar sujetos a lo que Dios quiere, a lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra, entonces se vuelve lo que nos sostiene. Bueno, ya le he contado, ¿verdad?, que antes de ser creyente, de haberme entregado a los pies de Jesús, el dinero era lo que me hacía a mí andar haciendo toda locura y travesura, que yo sabía que no estaba bien, yo sabía que no era lo correcto, pero como tenía allí la facilidad, porque tenía la forma de lograr esos dineros, trabajando, bueno, y engañando quizás también a mucha gente, pero ahí estaba el dinero. Entonces, aquí dice el profeta Ezequiel, habla de saciedad de pan, es decir, había abundancia, había prosperidad. Y Jesús habló un poco de este tema cuando allá en Lucas, y se lo voy a leer así un poco a la rápida, allá en Lucas,
capítulo 12. Vamos a ir a Lucas, en el capítulo 12, versículos 13 al 21. Vamos a leerlo rapidito. Esto ya lo conoce usted, ya lo ha escuchado. Dice así, Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Era un pleito de herencia. Versículo 14, mas él le dijo, Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Acuérdense que estamos respaldando lo que Ezequiel describió en el capítulo 16, versículo 49, donde habla de que el pecado de Sodoma fue la soberbia y la saciedad de pan. Estamos hablando aquí de la saciedad de pan. Vuelvo a leer el versículo 15 del capítulo 12 de Lucas. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Este hombre se había esforzado, trabajó de sol a sol, plantó, sembró y trabajó, construyó, y de manera que era bien diligente. Vuelvo a leer el versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Versículo 18. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Versículo 19. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Cualquiera podría decir, bueno, lo más inmediato que viene a la mente es que este hombre iba a morir y le iban a pedir cuentas de su alma. Pero la palabra que a mí lo que le voy a mencionar me permite decirlo es lo que leíamos al inicio, que dice que nos cuidemos de la avaricia. De la avaricia, ese es el problema del alma que está soberbiamente en contra de Dios. La avaricia. ¿Por qué la avaricia? Porque el querer tener más le permite al hombre o la mujer estar más en contra de Dios, de no depender de Dios, porque entre más tiene, más se quiere asegurar de que no va a depender de Dios, y anda diciendo o pensando que no necesita de Dios. ¿Yo para qué voy a ir a leer la Biblia? ¿Y para qué voy a creer en Dios si yo tengo con qué? Y eso lo ocasionó la avaricia, para sostener la soberbia. Porque la avaricia, el querer tener más posesiones para tener seguridad económica, tener poder para con las demás personas, con el obrero, con el que trabaja, con el que le ayuda, lo vuelve soberbio. La soberbia. Y la soberbia la sostiene con la avaricia. Esa saciedad de pan del que habla Ezequiel. Esos fueron los pasos que Sodoma fue viviendo, pero al final fue destruida. Nos dice también, bueno, dicho antes de pasarme al otro punto, es que el problema también de la avaricia es que nos vuelve esclavos del trabajo, esclavos de las posesiones, esclavos, porque el que no tiene grandes cosas duerme tranquilo. Lo dice Proverbio, lo dice Eclesiastés también. El que duerme tranquilo. Pero el que tiene muchas posesiones, el que es avaro y quiere más y más y más, por estar cuidando todas sus posesiones, no duerme, no descansa. Invierte y gasta mucho para cuidar por aquí, cuidar por allá, que nadie le robe. Porque viene, bueno, ya vamos a entrar en ese detalle.
en un detalle más. Vamos a regresar a Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Y veíamos que la soberbia, la saciedad de pan, o sea, tener control de sus posesiones, de esa prosperidad, esa era parte del pecado de Sodoma. Y dice acá, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Abundancia de ociosidad. Este tema de la ociosidad, voy a ponerle ahí Proverbios 19:15 para ilustrar de mejor forma. Proverbios capítulo 19, versículo 15. Y lo que sucede es que cuando ya, así como ese hombre que dijo, alma mía, ahora come, bebe, descansa, relájate, y ahora ya tienes todo para muchos años, y no necesitamos de Dios, porque aquí yo tengo todo. Entonces viene este otro tema de la ociosidad. Dice Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Y también por aquí tengo segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10, que dice el apóstol Pablo, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 11, porque vimos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Y por qué estamos hablando por qué Ezequiel habla de la ociosidad? Porque después de la soberbia, de la prosperidad, de que todo lo estos hombres tenían con todo suplido, no dependían de Dios, no querían depender de Dios, pero habían logrado prosperidad. Y llegaron a la ociosidad. Y en la ociosidad, el no hacer nada, ahí comienza, hay un decir de muchos, ¿verdad? Que la mente ocupada, ¿cómo es? Que la mente desocupada es un taller de Satanás. Que la mente desocupada, es decir, el que no está haciendo nada, el que está ahí solamente sentado, pasando el celular para arriba y para arriba, que está pornografía, mucha maldad. Su mente se va ensuciando cada vez más y en sus pláticas ya no le satisface, o en su mente ya no le satisface lo natural, sino que va en contra de la naturaleza, y ahí surgen esas pasiones vergonzosas, como dice el libro de Romanos, pasiones vergonzosas, y que van en contra de la naturaleza. Y el homosexualismo surge de la ociosidad, surge de la gente próspera, de la gente soberbia. Vea la relación, estamos hablando de soberbia, de prosperidad, de ociosidad. Porque hay mucha gente próspera en el camino del Señor. Abraham fue uno, ya lo vimos en viernes anteriores. Él era riquísimo, dice en el capítulo 13 de Génesis. Pero acá estamos viendo que ser rebelde con Dios y ser próspero y ser ocioso cada vez se va alejándose más y más de Dios. La ociosidad. Y el cuarto punto que menciona Ezequiel es, lo podemos resumir en la falta de misericordia. No querer ayudar, se vuelve egoísta, tacaño, no quiere compartir, y si comparte lo hace con aquellas personas de los cuales puede obtener un beneficio y espera favores a cambio. No lo hace a la manera bíblica, dar sin esperar nada a cambio. Esa es la manera bíblica, esa es la manera de Jesús. La falta de misericordia. Vamos a leerlo tal cual dice, y se me acabó el tiempo, pero vamos a tomarme unos 3 minutitos para cerrar. Dice acá en Ezequiel capítulo 16, versículo 49.
y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aquí voy a poner unos ejemplos de Jesús. Vamos a irnos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice acá, Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús tenía compasión. Y estudiando un poco esta palabra de compasión es, en el griego da la idea de que las entrañas del ser humano se remueven cuando ven la necesidad de otra persona. Y nos dice Ezequiel que el pecado de Sodoma es la soberbia, la saciedad de pan, la ociosidad y también que no vieron por el afligido, no ayudaron al menesteroso, no lo ignoraron, no lo querían, no querían saciarle su necesidad. Pero Jesús nos enseña lo contrario. Al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. De manera, mis hermanos, que la destrucción de Sodoma no fue algo deliberado por Dios, así, hoy se me antoja destruir Sodoma. No es, o sea, es un acto deliberado de Dios, como lo dijimos, sí, pero no es un capricho de Dios, es porque Sodoma, los habitantes de Sodoma, y lo leímos el viernes anterior, desde el más joven hasta el más viejo, todos ellos estaban en rebeldía con Dios, estaban haciendo las cosas en contra de la naturaleza. Pero llegaron ahí porque comenzaron con la soberbia, fueron prósperas y no quisieron depender de Dios, quisieron depender de ellos mismos. Y lograron tanta prosperidad que podían vivir muchos años con lo que habían logrado y se volvieron ociosos. Y la sociedad los desvió. Y también ellos no quisieron ayudar nunca al necesitado. Esa es la razón por la cual Dios destruyó a Sodoma. Y llegaron al homosexualismo a través de estos 4 pasos. De esto lo que nos señala Ezequiel. Porque lo que escribió Ezequiel lo escuchó de Jehová, lo escuchó de Dios, y Ezequiel lo escribió. Y esa es la razón por la cual Sodoma fue destruido. De manera, hermanos, que nosotros, si estamos de veras caminando en cada paso, cada día en el camino de Jesús, gloria al Señor. Pero si nos desviamos y analizamos nuestra forma de actuar, vamos a darnos cuenta que caemos en esta secuencia, en este proceso. La soberbia, la saciedad de pan, ya no necesitamos de Dios porque podemos nosotros mismos, nos volvemos ociosos y la mente se comienza a distorsionar, el pensamiento alimenta la soberbia, la rebeldía la alimenta, porque no queremos que nadie nos diga nada, que nadie nos puede corregir. La ociosidad corrompe la mente y también no queremos ayudar a nadie. Dios, a través de Jesús, se encarnó y vino a ayudarnos a nosotros, los menesterosos, los necesitados, los que estamos presos en nuestra mala manera de vivir, estábamos encadenados, pero Él vino y tuvo compasión de usted y de mí. Yo espero haber ilustrado por qué Dios destruyó a Sodoma. ¿Por qué llegó la ira de Dios al tope de que Dios destruyó a Sodoma? Y esto puede suceder y sucede en cada una de las vidas de todo ser humano que vive en este mundo, que mientras más nos alejamos de Dios, más dura es la caída. Y aunque no lo querramos reconocer, aunque usted diga, no, eso a mí no me va a suceder, lo siento mucho, la palabra de Dios es veraz y se cumple. De manera que, por más que usted se puede esforzar en estos días, semanas, meses, pero Dios es más fuerte. Y de Él nadie se burla. A Dios nadie lo puede engañar, porque si no, no sería Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esto.
Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor. Queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.